En otoño de 2018, Amara, una joven de 18 años, se enfrentó a un muro invisible pero impenetrable en el imponente vestíbulo de una de las universidades más antiguas de Madrid. No era un muro de ladrillos, sino uno construido con miradas de soslayo, susurros condescendientes y el peso de siglos de tradición excluyente. Durante años, su vida había sido un laberinto de esfuerzo silencioso, noches en vela y sacrificios que nadie veía. Una carrera de fondo contra las bajas expectativas que la sociedad imponía a una chica negra de un barrio obrero. Había luchado por cada décima, por cada libro de segunda mano, por cada oportunidad que se le negaba por defecto. Había construido un puente de conocimiento para cruzar el abismo social que la separaba de sus sueños, un puente que ahora parecía a punto de derrumbarse bajo el peso del prejuicio. Todo su futuro, todo el sacrificio de su familia, dependía de lo que sucediera en los siguientes minutos, en aquel espacio frío y solemne que parecía diseñado para recordarle que no pertenecía a él. Hasta que un simple documento guardado en su mochila, una prueba irrefutable de su valía, cambió las reglas del juego para siempre, no solo para ella, sino para todos los que la estaban juzgando. ¿Cómo se puede mantener la cabeza alta cuando todo un sistema parece diseñado para que la bajes, para hacerte sentir pequeña e insignificante? Antes de contarte cómo un simple folio de papel se convirtió en el arma más poderosa contra la arrogancia y la discriminación, comenta desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la secuencia de decisiones que transformó una humillación pública en una lección imborrable. El conflicto principal no era solo la funcionaria de mediana edad que la miraba con desdén desde el otro lado del mostrador de caoba. El verdadero adversario era el aire que se respiraba en aquel lugar, una mezcla de elitismo, clasismo y un racismo sutil pero asfixiante. La mujer, con su traje impecable y su gesto de hastío, era simplemente la guardiana de esa puerta simbólica. Al ver a Amara, con su ropa sencilla pero pulcra y su mochila cargada de libros en lugar de un bolso de marca, su cerebro activó un protocolo de prejuicios forjado durante décadas. No vio a una joven promesa invitada a un seminario exclusivo. Vio a alguien fuera de lugar. Su primera pregunta, lanzada como un dardo, no fue ¿en qué puedo ayudarte?, sino un ¿buscas el departamento de limpieza? Amara sintió el impacto en el estómago, una quemazón familiar que había aprendido a controlar, pero que nunca dejaba de doler. Intentó explicar el motivo de su presencia, pero su voz sonaba extraña, ahogada por la acústica reverencial del vestíbulo y la indiferencia de su interlocutora. La vida de Amara, hasta ese momento, había sido una preparación constante para batallas como esta, aunque ella no lo supiera. Hija de inmigrantes de Guinea Ecuatorial, había crecido en un piso pequeño en la periferia, donde el éxito se medía en llegar a fin de mes. Sus padres, que trabajaban en turnos dobles en empleos agotadores y mal pagados, le habían inculcado una ética de trabajo implacable. No con grandes discursos, sino con el ejemplo. Con el olor a lejía en la ropa de su madre al volver de madrugada, o con el silencio de su padre, demasiado cansado para hablar después de 12 horas en la obra. Su santuario era un rincón del salón, una pequeña mesa donde, noche tras noche, se sumergía en libros de física, química y biología. Mientras sus amigas salían, ella resolvía ecuaciones. Mientras el barrio dormía, ella memorizaba la tabla periódica. No lo vivía como un sacrificio, sino como una inversión. Cada fórmula aprendida, cada concepto asimilado, era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo, para proteger su futuro. Soñaba con la ciencia, un mundo que le parecía puro, lógico y justo, un universo donde los resultados no dependían de tu apellido o tu código postal, sino de la evidencia y el rigor. La dinámica familiar giraba en torno a su educación. Sus padres no entendían de bioquímica ni de cálculo integral, pero entendían el lenguaje universal del esfuerzo. Su apoyo era práctico, terrenal. Era el plato de comida caliente que su madre le dejaba en el microondas antes de irse a su segundo trabajo, o el gesto de su padre de bajar el volumen de la vieja televisión para no molestarla. Sobre sus hombros, Amara sentía el peso de sus esperanzas, una carga que a veces la asfixiaba pero que, la mayoría de las veces, la impulsaba a seguir. Sabía que no estudiaba solo para ella.
Estudiaba para validar sus sacrificios, para demostrarles que las interminables horas de trabajo lejos de casa habían servido para algo más que pagar las facturas. Esta presión, sin embargo, también la aislaba. En el instituto, su dedicación era vista con una mezcla de admiración y extrañeza. Algunos profesores la animaban, pero otros, con una condescendencia bien intencionada, le sugerían metas más realistas. La soledad era una compañera constante, la sombra de una ambición que pocos a su alrededor podían comprender. Cada sobresaliente era una victoria silenciosa, celebrada con una sonrisa cansada de sus padres, y la sensación agridulce de estar alejándose cada vez más del mundo que conocía. El punto de inflexión, la primera grieta de luz en su camino, llegó durante una modesta feria de ciencias de institutos de la comunidad. Su proyecto, montado con materiales reciclados y un presupuesto casi inexistente, exploraba un mecanismo de replicación de proteínas con una originalidad que deslumbró a uno de los jueces. El Dr. Morales, un prestigioso catedrático de la misma universidad donde ahora Seu Poscu encontraba. Él vio más allá del cartón y el pegamento. Vio una mente analítica, una curiosidad innata y un potencial extraordinario. Días después, un correo electrónico con el membrete de la universidad apareció en su bandeja de entrada. Era una invitación personal del Dr. Morales para asistir a un seminario exclusivo para jóvenes talentos. Amara lo leyó 3 veces, incapaz de creerlo. Aquel correo era más que una invitación, era un pasaporte, era la validación que había anhelado en silencio durante años. Por primera vez, alguien del otro lado del muro no solo la había visto, sino que la estaba invitando a entrar. La alegría que sintió fue abrumadora, una oleada de orgullo que compartió con sus padres, quienes, aunque no comprendían la magnitud del evento, vieron en el rostro de su hija el reflejo de que su sueño estaba un poco más cerca. De vuelta en el frío vestíbulo, esa alegría se había evaporado, reemplazada por una humillación helada. La funcionaria, tras ignorar sus explicaciones, la miró por encima de sus gafas y pronunció la frase que detonaría todo. «Niña», dijo, paladeando la palabra con un desdén que cortaba el aire, «lugares como este requieren más que ganas. Vuelve cuando tengas algo que demostrar». El impacto de esas palabras fue total. El diminutivo niña la despojaba de su identidad, de sus 18 años, de su intelecto, reduciéndola a una cría insolente. El murmullo de los estudiantes cercanos se hizo más perceptible, y Amara sintió cómo sus mejillas ardían. Por un instante, el impulso de darse la vuelta y huir fue casi irresistible. Pero entonces, algo cambió en su interior. La rabia, el dolor y la frustración acumulada durante años no explotaron hacia afuera, sino que se solidificaron, convirtiéndose en una calma glacial, en una claridad absoluta. Comprendió que discutir era inútil. Las palabras no podían derribar un prejuicio tan arraigado. Levantó la mirada, y la súplica había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una determinación de acero. Ya no se trataba de defenderse, sino de rebelarse. La funcionaria había cometido un error fatal, le había dado un desafío, y Amara, sin que ella lo supiera, llevaba toda la vida preparándose para aceptarlo. Con movimientos lentos y deliberados, casi ceremoniales, Amara deslizó la mano en su mochila. El sonido del cierre de la cremallera pareció resonar en el silencio opresivo del vestíbulo, un acto de desafío casi imperceptible pero cargado de intención. En ese instante, el mundo se contrajo hasta convertirse en el espacio de apenas 1 metro cuadrado que ocupaba frente al mostrador. El tiempo pareció ralentizarse, cada segundo estirándose como un chicle amargo. Podía sentir el peso de cada mirada sobre ella, no como una curiosidad casual, sino como un juicio colectivo. Los rostros de los otros estudiantes, antes indiferentes o burlones, ahora estaban fijos en ella, esperando el desenlace de aquella pequeña y humillante obra de teatro. Unos pocos apartaban la vista, incómodos, cómplices silenciosos de su degradación. La injusticia de la situación era tan densa que casi podía tocarla. No se trataba solo de la presunción de la funcionaria. Era la validación tácita de todos los presentes, la aceptación de que alguien como ella, con su piel y su ropa, no podía pertenecer a ese lugar por méritos propios. Era una herida conocida, la misma que había sentido en formas más sutiles a lo largo de su vida, pero nunca con esta brutalidad pública.
El dolor no era agudo, sino sordo y profundo, un nudo de hielo en el estómago que le recordaba que, para el mundo que la observaba, su esfuerzo y su inteligencia eran invisibles. Por una fracción de segundo, la idea de abandonar la invadió con una fuerza abrumadora. Podía simplemente darse la vuelta, salir por la imponente puerta de roble y no volver jamás. Podía desaparecer y dejar que la funcionaria y su pequeño público se quedaran con su victoria, con la confirmación de sus prejuicios. Sería más fácil. Sería un alivio inmediato a la presión asfixiante que sentía en el pecho. Pero entonces, como un ancla arrojada a las profundidades de su memoria, apareció la imagen de su madre llegando a casa al amanecer, con el olor a productos de limpieza impregnado en su ropa, y una fatiga tan profunda que sus ojos se parecían hundidos. Vio a su padre, sentado a la mesa de la cocina en silencio, mirando sus manos callosas y agrietadas por el cemento, demasiado agotado para cenar. Recordó las incontables noches en las que se habían saltado una comida para poder comprarle un libro de texto, o pagar una conexión a Internet que le permitiera estudiar. Huir no era una opción. Huir significaría pisotear cada uno de esos sacrificios. Significaba decirles, sin palabras, que su esfuerzo no había sido suficiente, que el mundo que ellos querían construir para ella era, en efecto, impenetrable. La humillación pública era un fuego que la quemaba por dentro, pero el amor y la deuda que sentía por sus padres eran un océano que lo apagaba. Su lucha no era solo suya, era la suma de todas las batallas silenciosas de su familia. El colapso, por tanto, no fue externo sino interno y silencioso, una implosión de la confianza que había construido con tanto esmero. Durante los siguientes minutos, que se sintieron como horas, Amara permaneció inmóvil, procesando la magnitud de la barrera que tenía delante. No era una barrera administrativa, sino una muralla de desprecio. La rutina de su vida, hasta ese momento, había estado marcada por un progreso tangible y medible. Notas, exámenes superados, fórmulas memorizadas. Era un sistema lógico, en el que el esfuerzo producía resultados. Pero aquí, en este vestíbulo, las reglas eran otras. Su expediente académico, impecable, no valía nada. Su invitación, un documento oficial, era invisible. Lo único que parecía importar era una evaluación instantánea basada en el color de su piel y la sencillez de su ropa. La frustración se convirtió en una especie de niebla fría que lo envolvía todo. ¿De qué habían servido las noches sin dormir, los fines de semana encerrada estudiando, si la puerta de entrada al mundo que quería conquistar estaba custodiada por un prejuicio tan primitivo? Se sintió estúpida por haber creído que el mérito era suficiente. La ingenuidad de su sueño se le reveló con una crueldad aplastante. El mundo no era un laboratorio donde las variables se controlan y los resultados son justos. Era un caos regido por códigos no escritos y jerarquías invisibles. La sensación de impotencia era casi física, como si le hubieran atado las manos y los pies. Cada intento de explicarse había sido en vano. Sus palabras se disolvían en el aire condescendiente de la funcionaria. Esta parálisis no solo afectaba su capacidad para actuar, sino que también envenenaba sus recuerdos. De repente, la alegría que sintió al recibir la invitación del doctor Morales parecía una broma de mal gusto. El orgullo de sus padres, sus sonrisas esperanzadas, ahora se sentían como una carga insoportable. ¿Cómo iba a contarles lo que había pasado? ¿Cómo explicarles que la sociedad por la que tanto habían trabajado para que ella tuviera una oportunidad, la había rechazado en la misma puerta? La vergüenza empezó a abrirse paso, una emoción irracional pero poderosa. Sentía vergüenza de su ropa, de su mochila, de su voz temblorosa. Sentía vergüenza por no haber sabido responder con más contundencia, por haberse quedado paralizada ante el ataque. Esta culpa del superviviente, la sensación de haber fallado a quienes habían apostado por ella, era casi peor que la humillación misma. La soledad en ese momento era absoluta. Estaba rodeada de gente, pero nunca se había sentido más aislada. Era una extraña en tierra hostil, una anomalía que el sistema intentaba corregir expulsándola. La promesa de un futuro brillante, por la que había luchado con uñas y dientes, se estaba desvaneciendo frente a sus ojos. El entorno físico del vestíbulo parecía amplificar su sufrimiento. La grandiosidad del lugar, diseñada para inspirar respeto y admiración, ahora se sentía opresiva.
Los altos techos abovedados parecían burlarse de su pequeñez. Los retratos de académicos ilustres, todos hombres blancos de gesto severo, la observaban desde las paredes como un consejo de ancianos que la declaraba culpable de un crimen que no entendía, el de atreverse a aspirar. El mármol pulido del suelo reflejaba su figura distorsionada, como si el propio edificio se negara a ofrecerle una imagen clara de sí misma. El murmullo de los otros estudiantes, ahora más bajo y conspirador, se clavaba en sus oídos como pequeños alfileres. Cada detalle del ambiente reforzaba el mensaje: no perteneces aquí. Este ataque sensorial constante minaba su resistencia. La rutina de su vida, que hasta ahora había sido un refugio de orden y lógica en su pequeño rincón de estudio, se había hecho añicos al cruzar el umbral de aquella universidad. Se dio cuenta de que su preparación había sido puramente académica. Nadie la había preparado para la guerra psicológica, para el desgaste emocional de enfrentarse a un sistema que la invalidaba antes siquiera de conocerla. La ciencia, con sus leyes universales y su objetividad, le parecía un paraíso lejano e inalcanzable desde el infierno de prejuicios en el que se encontraba atrapada. La frustración dio paso a una rabia fría y contenida. Una ira no dirigida hacia la funcionaria como individuo, sino hacia todo lo que representaba. La arrogancia del privilegio, la pereza intelectual del prejuicio, y la crueldad casual de quienes se sienten con derecho a definir el lugar de los demás en el mundo. Esta rabia, sin embargo, no era explosiva, era una energía que, en lugar de dispersarse, comenzó a concentrarse en su interior, a solidificarse. Fue un cambio químico, una transmutación del dolor en combustible. Dejó de sentirse una víctima, y empezó a sentirse una combatiente en una batalla que no había elegido, pero que no podía permitirse perder. Su mente, entrenada para resolver problemas complejos, empezó a analizar la situación no como una afrenta personal, sino como una ecuación que resolver. Las variables eran la funcionaria, el público y ella misma. El objetivo era cambiar el resultado. Las palabras habían fallado. La súplica era inútil. La retirada era una derrota inaceptable. Solo quedaba una opción: presentar una evidencia irrefutable. Un dato que desmontara por completo la hipótesis sobre la que se basaba todo aquel juicio. La decisión se tomó en un instante, con la claridad y la lógica de una demostración matemática. El miedo no desapareció, pero quedó relegado a un segundo plano, eclipsado por una determinación inquebrantable. Fue en ese preciso momento de claridad cuando su mano, que había estado paralizada dentro de la mochila, encontró lo que buscaba. No era un acto de esperanza, sino un movimiento estratégico. Sus dedos rozaron la superficie lisa de una carpeta de cartón, un objeto mundano que contenía la prueba de años de trabajo. Dentro de esa carpeta no solo había papeles, estaba la validación que el mundo exterior le negaba pero que ella se había ganado a pulso. Era la materialización de su intelecto, la prueba de su valía en un formato que incluso la mente más cerrada no podría ignorar. Agarró la carpeta con firmeza. El simple contacto con ella pareció devolverle el control. Ya no era Amara, la chica asustada de un barrio obrero. Era Amara, la futura científica, la estudiante becada, la mente brillante que el doctor Morales había reconocido. El pulso se le estabilizó. Su respiración se hizo más profunda y regular. Levantó la vista y miró directamente a los ojos de la funcionaria. La súplica había desaparecido por completo de su mirada. En su lugar, había una calma gélida, la serenidad de quien sabe que está a punto de cambiar las reglas del juego. La caída había terminado. El ascenso estaba a punto de comenzar, y el primer peldaño era ese simple folio de papel que ahora sostenía en sus manos. Con una lentitud que era en sí misma una declaración de intenciones, Amara extrajo la carpeta de cartón de su mochila. No había prisa en sus gestos, ni un atisbo de la ansiedad que la había consumido momentos antes. Cada movimiento era preciso, medido, como si estuviera realizando un delicado experimento de laboratorio. El leve sonido del papel rozando la tela de la mochila fue el único ruido en un vestíbulo que había enmudecido por completo. Los estudiantes que antes la miraban con desdén o curiosidad morbosa, ahora contenían la respiración, convertidos en espectadores de un drama cuyo guión acababa de cambiar sin previo aviso. La funcionaria, por su parte, observaba el acto con una impaciencia mal disimulada,
esperando que la chica sacara un carné de identidad caducado o algún papel irrelevante que le permitiera zanjar el asunto y expulsarla definitivamente. Lo que nadie en aquella sala podía imaginar, es que el objeto que estaba a punto de emerger de aquella modesta carpeta, no era una defensa, sino un arma. No era una súplica, sino una sentencia. En ese instante, Amara dejó de ser la intrusa. Se estaba convirtiendo, sin que nadie lo supiera todavía, en la jueza. El poder, esa entidad invisible que había estado concentrada al otro lado del mostrador, estaba a punto de cambiar de manos de una forma tan silenciosa como devastadora, demostrando que las revoluciones más profundas no siempre necesitan gritos, sino a veces, tan solo, la evidencia irrefutable de un folio de papel. El documento se deslizó sobre la caoba pulida con un susurro casi imperceptible, deteniéndose justo frente a la funcionaria. Era un único folio, de un blanco impoluto, doblado con precisión. La mujer lo miró con fastidio, como si fuera una ofensa más. Sus ojos, acostumbrados a escanear documentos de identidad y matrículas universitarias, recorrieron la página con desinterés profesional. Pero entonces, algo la detuvo en seco. Su cerebro procesó la información en fracciones de segundo, pero su rostro tardó un instante más en reflejar el cortocircuito que se estaba produciendo en su interior. En la parte superior del folio, un escudo grabado en relieve y unas letras en un solemne color carmesí, formaban dos palabras que no pertenecían a aquel universo. Dos palabras que rompían todas las reglas de su mundo ordenado y predecible: Harvard University. El gesto de hastío se congeló en su cara, transformándose en una máscara de incredulidad. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y un leve temblor recorrió sus labios. Bajó la vista de nuevo, leyendo febrilmente las líneas en inglés que confirmaban lo imposible. Una carta de admisión, con beca completa, para el programa de bioquímica. La funcionaria levantó la cabeza lentamente, y la mirada que dirigió a Amara ya no contenía desprecio. Contenía algo mucho más profundo y humillante: el reconocimiento de su propio y colosal error. El muro que había construido con tanta arrogancia acababa de desmoronarse por completo. El silencio que cayó sobre el vestíbulo no era un silencio vacío, sino uno denso, pesado, cargado de la electricidad estática de cientos de prejuicios haciéndose añicos al mismo tiempo. Las sonrisas burlonas se habían borrado de los rostros de los estudiantes. Las miradas condescendientes se habían transformado en expresiones de puro asombro. Algunos se removieron incómodos, desviando la vista hacia el suelo de mármol, como si de repente les quemara la complicidad de su propio silencio anterior. Otros, simplemente, se quedaron boquiabiertos, sus mentes tratando de reconciliar la imagen de la chica de barrio que habían juzgado minutos antes con el prestigio inalcanzable que representaba el nombre de Harvard. En ese momento, Amara dejó de ser invisible. Se convirtió en el centro gravitacional de la sala, un enigma que todos intentaban descifrar. La narrativa que habían construido sobre ella, la chica perdida, la intrusa, la que no pertenecía, se había revelado como una ficción barata. La realidad, impresa en aquel folio, era mucho más compleja y deslumbrante. El murmullo que antes la había herido, se había extinguido, reemplazado por un respeto atónito. Aquellos jóvenes privilegiados, que habían dado por sentado su lugar en el mundo, acababan de recibir una lección magistral y gratuita sobre el mérito, la arrogancia y el abismo que a menudo separa las apariencias de la verdad. Pero en el interior de Amara no había una explosión de júbilo, no sentía el calor de la victoria, sino la fría satisfacción de la justicia. Observó el rostro pálido de la funcionaria, la conmoción en los ojos de los estudiantes, y no sintió alegría, sino una profunda y amarga melancolía. Le dolía que hubiera sido necesario un emblema extranjero, el sello de una institución de élite de otro continente, para que su valía fuera reconocida en su propio país. Le entristecía que sus años de esfuerzo, sus notas perfectas, la invitación personal de un catedrático de esa misma casa, no hubieran sido suficientes. Tuvo que invocar el nombre de Harvard para que la vieran, para que la escucharan. La victoria era suya, sin duda, pero el sabor era agridulce. Era la confirmación de una verdad dolorosa. Para una persona como ella, el talento y el trabajo duro no bastaban. Necesitaba una validación externa, un pasaporte de un mundo que ellos sí respetaban, para poder cruzar una puerta que debería haber estado abierta desde el principio. No se sentía superior a ellos. Por el contrario,
sentía una extraña compasión por su ceguera, por la pobreza de un sistema que medía el potencial humano con una vara tan corta y tan torcida. La calma que la embargaba no era la de la revancha, sino la de la certeza. La certeza de que su camino sería mucho más largo y difícil de lo que había imaginado, pero también la certeza de que tenía las herramientas para recorrerlo. Entonces rompió el silencio. Su voz, que antes había sonado débil y vacilante, ahora era clara y firme, sin un ápice de temblor. No la levantó. No necesitaba gritar. Sus palabras, pronunciadas en un tono neutro y cortante, resonaron en la acústica del vestíbulo, con la fuerza de un martillo golpeando un cristal. Miró directamente a los ojos de la funcionaria, que seguía paralizada, y dijo: «Tenía razón». Hizo una pausa, permitiendo que la frase flotara en el aire, cargada de una ironía devastadora. La funcionaria frunció el ceño, confundida, sin entender a qué se refería. Amara continuó, completando la frase que la propia mujer le había lanzado como un insulto. «He vuelto cuando tenía algo que demostrar». El impacto de esas palabras fue total. No era un grito de rabia, sino la ejecución precisa de una estocada verbal. Había tomado el arma de su agresora y se la había devuelto, no con violencia, sino con una elegancia letal. La humillación se había invertido por completo. Ahora era la funcionaria la que se sentía pequeña, expuesta, ridícula. Su rostro, antes pálido por la sorpresa, se tiñó de un rojo intenso, el color del bochorno. Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. En aquel duelo silencioso, había sido derrotada de forma incontestable, no por un poder superior, sino por la simple y aplastante fuerza de la verdad. Fue en ese instante de máxima tensión, con la funcionaria desarmada y el público enmudecido, cuando una figura apareció en la entrada principal. Era el doctor Morales, el catedrático que la había invitado, un hombre de unos 60 años, con el pelo cano y una mirada inteligente, que parecía captarlo todo al instante. Avanzó por el vestíbulo con paso seguro, su atención inmediatamente atraída por la extraña quietud que se había apoderado del lugar, y por la pequeña multitud congregada en torno al mostrador de recepción. Sus ojos se posaron en Amara, de pie, erguida, con una calma que contrastaba con la conmoción que la rodeaba. Luego, su mirada se deslizó hacia el mostrador, donde reposaba la carta de Harvard. No necesitó preguntar nada. Lo comprendió todo en una fracción de segundo: la humillación, el desafío, la increíble respuesta de su protegida. Una leve sonrisa, una mezcla de orgullo y de ira contenida hacia su propia institución, se dibujó en sus labios. No se detuvo a reprender a la funcionaria. Eso sería darle demasiada importancia. En su lugar, caminó directamente hacia Amara, ignorando a todos los demás como si fueran meros elementos del decorado. Su llegada no fue un rescate. Amara ya se había salvado a sí misma. Su presencia era algo más importante. Era la confirmación, la validación institucional que llegaba para sellar una victoria que ya era absoluta. Sin dirigirse directamente a la funcionaria, cuyo rostro era una máscara de cera, el doctor Morales llegó al lado de Amara y, en un gesto cargado de significado, le puso una mano en el hombro. Era un acto de protección, de reconocimiento y de orgullo, visible para todos. Luego, levantó la voz, no para regañar, sino para anunciar. Su tono era el de un catedrático presentando un descubrimiento monumental. «Señores», dijo, su voz resonando con autoridad en todo el vestíbulo, «les presento a Amara. Y les sugiero que recuerden su nombre, porque están ante una de las mentes más brillantes que tendrán el privilegio de conocer en esta universidad». El efecto fue inmediato. Si la carta de Harvard había sido un terremoto, las palabras del doctor Morales eran la confirmación oficial de que el paisaje había cambiado para siempre. Se volvió hacia Amara, su sonrisa ahora abierta y cálida. «Te estábamos esperando», le dijo en voz baja, pero lo suficientemente audible para los más cercanos. «Vamos, el seminario está a punto de empezar». Y con esas palabras, la guió más allá del mostrador, cruzando la barrera invisible que minutos antes parecía infranqueable. Mientras caminaban hacia el interior del auditorio, dejando atrás a una funcionaria petrificada y a un grupo de estudiantes que acababan de aprender más en 5 minutos que en un año de clases, Amara no miró hacia atrás. La puerta se había abierto. Y ella, con la cabeza bien alta, acababa de cruzar el umbral. El seminario ya había comenzado. Al entrar, un silencio académico,
denso y expectante, la envolvió. Era un mundo completamente diferente al del vestíbulo. Aquí, el poder no residía en la apariencia o el apellido, sino en la agudeza de las preguntas y la solidez de los argumentos. Sin embargo, la victoria de la entrada no la había inmunizado contra el síndrome del impostor, que ahora la atacaba con una virulencia renovada. Se sentó en una de las últimas filas, sintiendo el peso de decenas de miradas. La veían como una colega o como una curiosidad. ¿Una anomalía que había logrado colarse en el sistema? Cada término científico que se pronunciaba, cada ecuación que aparecía en la pantalla, era un recordatorio de la inmensa presión que recaía sobre ella. Ya no bastaba con tener una carta de Harvard en la mochila, ahora tenía que demostrar que su mente estaba a la altura de ese papel. El doctor Morales, desde el estrado, le dedicó una breve mirada de aliento, un gesto casi imperceptible que sin embargo, fue un ancla en medio de su tormenta interna. Durante los primeros 20 minutos, Amara permaneció en silencio, absorbiendo, analizando, calibrando el nivel intelectual de la sala. No era miedo lo que sentía, sino una concentración extrema, la de un estratega que evalúa el campo de batalla antes de hacer su primer movimiento. Sabía que su próxima intervención no podía ser trivial, tenía que ser precisa, relevante e irrefutable. Su momento llegaría, y no podía permitirse fallar. La oportunidad se presentó durante el turno de preguntas. Un estudiante de último año, con la seguridad que confiere una vida sin obstáculos, planteó una objeción a la teoría del ponente, basándose en un estudio reciente. Su argumento era sólido, bien articulado, y generó un murmullo de aprobación en la sala. El ponente, un investigador visitante de Cambridge, respondió con solvencia, pero Amara detectó una pequeña fisura en su contraargumento, un detalle menor, que sin embargo, cambiaba por completo la interpretación de los datos. Su corazón empezó a latir con fuerza, era su momento, el miedo y la duda lucharon en su interior. Una voz le decía que se quedara callada, que no se expusiera. Otra, forjada en miles de noches de estudio solitario, le exigía que hablara, que honrara todo ese esfuerzo. Respiró hondo, levantó la mano y esperó. Cuando el doctor Morales le dio la palabra, se puso en pie. Su voz, al principio un poco temblorosa, ganó firmeza a medida que exponía su punto. No refutó al estudiante ni al ponente, hizo algo mucho más sutil y poderoso. Conectó ambos argumentos, citando un tercer estudio, uno muy específico y poco conocido sobre la cinética enzimática, que demostraba que ambas posturas no eran excluyentes, sino dos caras de la misma moneda bajo condiciones experimentales diferentes. Su intervención duró menos de 1 minuto, pero fue de una claridad y una profundidad abrumadoras. Cuando terminó, el silencio que se hizo en la sala ya no era de juicio, sino de puro y absoluto respeto. La pausa para el café se convirtió en un nuevo tipo de prueba. El hielo se había roto, pero el terreno seguía siendo resbaladizo. Varios estudiantes se acercaron a ella, pero sus intenciones eran un mosaico de motivaciones. Algunos, con una curiosidad genuina, querían saber más sobre su análisis. Otros, sin embargo, la abordaban con una condescendencia disfrazada de admiración. ¿Cómo es que sabes tanto de este tema?, le preguntó una chica, como si su conocimiento fuera una especie de anomalía que necesitara explicación. Otro joven, en un intento torpe de halagarla, mencionó el incidente del vestíbulo, convirtiendo su humillación en una anécdota exótica. Amara comprendió rápidamente que su victoria intelectual no la había hecho inmune al clasismo. Simplemente, la había movido de la categoría de intrusa a la de prodigio excepcional, una etiqueta que, aunque aparentemente positiva, seguía siendo una forma de aislarla, de marcarla como diferente. Se dio cuenta de que no podía relajarse. Cada conversación era una negociación. Un delicado equilibrio entre ser amable y no permitir que la encasillaran o la trataran con paternalismo. La fatiga mental de esta constante vigilancia era casi tan agotadora como el propio seminario. Estaba aprendiendo que la inclusión real no era solo que te dejaran entrar, sino que te trataran como a un igual una vez dentro, y para eso, el camino aún era largo. Fue durante una de estas conversaciones forzadas cuando Amara tuvo una revelación.
Un estudiante intentaba impresionarla hablando de las estancias de verano de su padre en el MIT, un claro intento de establecer una jerarquía social. En lugar de sentirse intimidada, o responder con su propio trofeo de Harvard, Amara hizo algo inesperado. Ignoró por completo la referencia social, y le preguntó directamente su opinión sobre un problema específico que el ponente había dejado abierto. ¿Crees que la chaperonina Groel podría tener un papel en la estabilización de esa proteína anómala, o es más probable que sea un artefacto del método de cristalización? El estudiante se quedó en blanco por un segundo, descolocado. La conversación había sido desviada de su terreno de confort. El estatus, al de Amara. La ciencia pura y dura. Tartamudeó una respuesta vaga y por primera vez, fue él quien se sintió inseguro. En ese instante, Amara descubrió su verdadera arma. Su conocimiento no era solo un pasaporte, era un escudo y una espada. Aprendió a redirigir cualquier interacción que le hiciera sentir incómoda hacia el contenido, hacia los datos, hacia el único terreno donde todos eran iguales, y solo importaba la calidad de las ideas. Dejó de intentar encajar en sus conversaciones, y empezó a obligarlos a entrar en la suya. Fue una pequeña victoria, pero le devolvió el control de una forma que ni siquiera la carta de Harvard había logrado. La noticia del enfrentamiento en el vestíbulo se extendió por el campus como un reguero de pólvora, distorsionándose con cada nueva versión. Para algunos, Amara era una heroína, un símbolo de la lucha contra la élite. Para otros, una arribista que había usado un golpe de efecto para llamar la atención. Se convirtió en un personaje, una leyenda urbana, y esta nueva fama no deseada le resultó profundamente incómoda. Sentía que su identidad real, la de una estudiante trabajadora y apasionada por la ciencia, estaba siendo devorada por el relato que otros construían sobre ella. La presión de estar a la altura de esa imagen, de ser brillante en todo momento para no decepcionar a sus nuevos admiradores o dar la razón a sus detractores, era asfixiante. Para combatir esta sensación de pérdida de control, recurrió al único método que conocía, la disciplina y el rigor. Creó un nuevo ritual en su rutina diaria. Cada noche después de estudiar, dedicaba 30 minutos a escribir en un diario. No era un diario personal lleno de emociones, sino un registro casi científico de su día. Las interacciones que había tenido, los prejuicios sutiles que había detectado, las estrategias que había usado para navegar por ellos, y los resultados obtenidos. Estaba convirtiendo su experiencia social en un conjunto de datos analizables, transformando el caos de las relaciones humanas en un problema estructurado que podía entender y eventualmente, resolver. Esta nueva práctica de autoanálisis metódico empezó a dar frutos inesperados. Al revisar sus anotaciones, Amara comenzó a identificar patrones. Se dio cuenta de que su tendencia inicial a la confrontación silenciosa, como la del vestíbulo, era efectiva para momentos de crisis, pero insostenible a largo plazo. Era agotadora y la dejaba emocionalmente exhausta. Descubrió que las pequeñas victorias, como la que había logrado en la pausa del café al redirigir la conversación, eran mucho más sostenibles y constructivas. Empezó a desarrollar un repertorio de respuestas y tácticas para diferentes situaciones, cómo desarmar un comentario condescendiente con una pregunta técnica, cómo usar el humor para señalar un prejuicio sin crear una confrontación directa, o cuándo era más estratégico simplemente ignorar y seguir adelante. Dejó de reaccionar a cada provocación y empezó a actuar de forma proactiva, anticipándose a las situaciones y eligiendo sus batallas. Este proceso de aprendizaje no fue lineal. Hubo días en los que un comentario la desestabilizaba y volvía a sentirse como la chica asustada del vestíbulo. Pero cada recaída era seguida por un análisis en su diario, una nueva lección aprendida. Lentamente, estaba construyendo una especie de armadura psicológica, no para aislarse, sino para proteger su núcleo, su pasión por la ciencia, de la toxicidad del entorno. El apoyo del Dr. Morales fue el catalizador que aceleró todo este proceso. Su mentoría trascendió el gesto público del vestíbulo, y se convirtió en un pilar fundamental en la vida de Amara. No la trataba con condescendencia ni la protegía en exceso. Al contrario, la desafiaba constantemente. Le asignaba los artículos más complejos para analizar, la invitaba a las reuniones de su grupo de investigación, y criticaba su trabajo con la misma dureza constructiva que aplicaba a sus estudiantes de doctorado. Esta normalidad era, para Amara, el mayor regalo que podía recibir.
En su despacho, no era la chica de Harvard ni el símbolo de la diversidad. Era simplemente una mente joven y prometedora a la que había que pulir. El doctor Morales le enseñó a navegar la política académica, a identificar aliados potenciales y a presentar sus ideas de forma que fueran no solo correctas, sino también persuasivas. Fue él quien la animó a presentar una propuesta para un pequeño proyecto de investigación, ayudándola a redactar la solicitud y a preparar la defensa ante un comité. Cada una de estas pequeñas pruebas era un peldaño más en la escalera de su confianza. Ya no se trataba de sobrevivir en un entorno hostil, sino de empezar a prosperar en él, de dejar de ser una visitante para convertirse poco a poco en una parte indispensable del ecosistema científico. El momento decisivo no fue producto de un arrebato, sino de una transformación interna, una alquimia que convirtió años de humillación contenida en una calma glacial y una determinación inquebrantable. Con una lentitud que era en sí misma una declaración de intenciones, Amara deslizó la mano en su mochila. El sonido del cierre de la cremallera, un zumbido metálico y áspero, pareció resonar en el silencio opresivo del vestíbulo, un acto de desafío casi imperceptible pero cargado de una intención formidable. En ese instante, el mundo se contrajo hasta convertirse en el espacio de apenas 1 metro cuadrado que ocupaba frente al mostrador. El tiempo pareció ralentizarse, cada segundo estirándose como un chicle amargo. Podía sentir el peso de cada mirada sobre ella, no como una curiosidad casual sino como un juicio colectivo. Los rostros de los otros estudiantes, antes indiferentes o burlones, ahora estaban fijos en ella, esperando el desenlace de aquella pequeña y humillante obra de teatro. Unos pocos apartaban la vista, incómodos, cómplices silenciosos de su degradación. La injusticia de la situación era tan densa que casi podía tocarla. No se trataba solo de la presunción de la funcionaria. Era la validación tácita de todos los presentes. La aceptación de que alguien como ella, con su piel y su ropa, no podía pertenecer a ese lugar por méritos propios. El dolor no era agudo sino sordo y profundo, un nudo de hielo en el estómago que le recordaba que, para el mundo que la observaba, su esfuerzo y su inteligencia eran, hasta ese momento, completamente invisibles. De la carpeta de cartón extrajo un único folio, doblado con una precisión casi quirúrgica. Lo desplegó con el mismo cuidado metódico y lo deslizó sobre la superficie de caoba pulida. El papel, de un blanco impoluto y un gramaje superior al habitual, se detuvo justo frente a la funcionaria. La mujer lo miró con fastidio, como si fuera una ofensa más. Sus ojos, acostumbrados a escanear documentos de identidad y matrículas universitarias, recorrieron la página con desinterés profesional. Pero entonces, algo la detuvo en seco. Su cerebro procesó la información en fracciones de segundo, pero su rostro tardó un instante más en reflejar el cortocircuito que se estaba produciendo en su interior. En la parte superior del folio, un escudo grabado en relieve y unas letras en un solemne color carmesí formaban 2 palabras que no pertenecían a aquel universo. 2 palabras que rompían todas las reglas de su mundo ordenado y predecible: Harvard University. El gesto de hastío se congeló en su cara, transformándose en una máscara de incredulidad. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y un leve temblor recorrió sus labios. Bajó la vista de nuevo, leyendo febrilmente las líneas en inglés que confirmaban lo imposible. Una carta de admisión, con beca completa para el programa de bioquímica. Era un veredicto inapelable. La funcionaria levantó la cabeza lentamente, y la mirada que dirigió a Amara ya no contenía desprecio. Contenía algo mucho más profundo y humillante: el reconocimiento de su propio y colosal error. El muro que había construido con tanta arrogancia acababa de desmoronarse por completo. El silencio que cayó sobre el vestíbulo no era un silencio vacío, sino uno denso, pesado, cargado de la electricidad estática de cientos de prejuicios haciéndose añicos al mismo tiempo. Las sonrisas burlonas se habían borrado de los rostros de los estudiantes. Las miradas condescendientes se habían transformado en expresiones de puro asombro. Algunos se removieron incómodos, desviando la vista hacia el suelo de mármol, como si de repente les quemara la complicidad de su propio silencio anterior. Otros, simplemente se quedaron boquiabiertos, sus mentes tratando de reconciliar la imagen de la chica de barrio que habían juzgado minutos antes con el prestigio inalcanzable que representaba el nombre de Harvard. En ese momento, Amara dejó de ser invisible.
se convirtió en el centro gravitacional de la sala, un enigma que todos intentaban descifrar. La narrativa que habían construido sobre ella, la chica perdida, la intrusa, la que no pertenecía, se había revelado como una ficción barata. La realidad, impresa en aquel folio, era mucho más compleja y deslumbrante. El murmullo que antes la había herido se había extinguido, reemplazado por un respeto atónito. Aquellos jóvenes privilegiados, que habían dado por sentado su lugar en el mundo, acababan de recibir una lección magistral y gratuita sobre el mérito, la arrogancia y el abismo que a menudo separa las apariencias de la verdad. Lo que presenciaron no fue una simple respuesta, sino un cambio de paradigma en tiempo real, la demostración palpable de que las jerarquías que daban por sentadas podían ser demolidas por la fuerza silenciosa del intelecto. Pero en el interior de Amara no había una explosión de júbilo. No sentía el calor de la victoria, sino la fría satisfacción de la justicia. Observó el rostro pálido de la funcionaria, la conmoción en los ojos de los estudiantes, y no sintió alegría, sino una profunda y amarga melancolía. Le dolía que hubiera sido necesario un emblema extranjero, el sello de una institución de élite de otro continente, para que su valía fuera reconocida en su propio país. Le entristecía que sus años de esfuerzo, sus notas perfectas, la invitación personal de un catedrático de esa misma casa, no hubieran sido suficientes. Tuvo que invocar el nombre de Harvard para que la vieran, para que la escucharan. La victoria era suya, sin duda, pero el sabor era agridulce. Era la confirmación de una verdad dolorosa. Para una persona como ella, el talento y el trabajo duro no bastaban. Necesitaba una validación externa, un pasaporte de un mundo que ellos sí respetaban, para poder cruzar una puerta que debería haber estado abierta desde el principio. No se sentía superior a ellos, por el contrario, sentía una extraña compasión por su ceguera, por la pobreza de un sistema que medía el potencial humano con una vara tan corta y tan torcida. La calma que la embargaba no era la de la revancha, sino la de la certeza. La certeza de que su camino sería mucho más largo y difícil de lo que había imaginado, pero también la certeza de que tenía las herramientas para recorrerlo. Su triunfo no era una celebración, sino una toma de conciencia. Entonces, rompió el silencio. Su voz, que antes había sonado débil y vacilante, ahora era clara y firme, sin un ápice de temblor. No la levantó. No necesitaba gritar. Sus palabras, pronunciadas en un tono neutro y cortante, resonaron en la acústica del vestíbulo, con la fuerza de un martillo golpeando un cristal. Miró directamente a los ojos de la funcionaria, que seguía paralizada, y dijo: «Tenía razón». Hizo una pausa dramática, permitiendo que la frase flotara en el aire, cargada de una ironía devastadora. La funcionaria frunció el ceño, confundida, sin entender a qué se refería. Amara continuó, completando la frase que la propia mujer le había lanzado como un insulto minutos antes, una frase diseñada para aplastarla. «He vuelto cuando tenía algo que demostrar». El impacto de esas palabras fue total. No era un grito de rabia, sino la ejecución precisa de una estocada verbal. Había tomado el arma de su agresora, y se la había devuelto, no con violencia, sino con una elegancia letal. La humillación se había invertido por completo. Ahora era la funcionaria, la que se sentía pequeña, expuesta, ridícula. Su rostro, antes pálido por la sorpresa, se tiñó de un rojo intenso, el color del bochorno. Abrió la boca para decir algo, quizás una disculpa, quizás una excusa, pero no le salieron las palabras. En aquel duelo silencioso, había sido derrotada de forma incontestable, no por un poder superior, sino por la simple y aplastante fuerza de la verdad que ella misma se había negado a ver. Fue en ese instante de máxima tensión, con la funcionaria desarmada y el público enmudecido, cuando una figura apareció en la entrada principal. Era el doctor Morales, el catedrático que la había invitado. Un hombre de unos 60 años, con el pelo cano, y una mirada inteligente que parecía captarlo todo al instante. Avanzó por el vestíbulo con paso seguro, su atención inmediatamente atraída por la extraña quietud que se había apoderado del lugar, y por la pequeña multitud congregada en torno al mostrador de recepción. Sus ojos se posaron en Amara, de pie, erguida, con una calma que contrastaba con la conmoción que la rodeaba. Luego, su mirada se deslizó hacia el mostrador, donde reposaba la carta de Harvard. No necesitó preguntar nada.
Lo comprendió todo en una fracción de segundo. La humillación, el desafío, la increíble respuesta de su protegida. Una leve sonrisa, una mezcla de orgullo y de ira contenida hacia su propia institución, se dibujó en sus labios. No se detuvo a reprender a la funcionaria. Eso sería darle demasiada importancia. En su lugar, caminó directamente hacia Amara, ignorando a todos los demás como si fueran meros elementos del decorado. Su llegada no fue un rescate. Amara ya se había salvado a sí misma. Su presencia era algo más importante. Era la confirmación, la validación institucional que llegaba para sellar una victoria que ya era absoluta. Era el sistema, en la figura de uno de sus miembros más respetados, rindiéndose ante la evidencia. Sin dirigirse directamente a la funcionaria, cuyo rostro era una máscara de cera, el doctor Morales llegó al lado de Amara y, en un gesto cargado de significado, le puso una mano en el hombro. Era un acto de protección, de reconocimiento y de orgullo, visible para todos. Luego, levantó la voz, no para regañar, sino para anunciar. Su tono era el de un catedrático presentando un descubrimiento monumental. Señores, dijo, su voz resonando con autoridad en todo el vestíbulo, les presento a Amara. Y les sugiero que recuerden su nombre, porque están ante una de las mentes más brillantes que tendrán el privilegio de conocer en esta universidad. El efecto fue inmediato. Si la carta de Harvard había sido un terremoto, las palabras del doctor Morales eran la confirmación oficial de que el paisaje había cambiado para siempre. Se volvió hacia Amara, su sonrisa ahora abierta y cálida. Te estábamos esperando, le dijo en voz baja, pero lo suficientemente audible para los más cercanos. Vamos, el seminario está a punto de empezar, y con esas palabras, la guió más allá del mostrador, cruzando la barrera invisible que minutos antes parecía infranqueable. Mientras caminaban hacia el interior del auditorio, dejando atrás a una funcionaria petrificada y a un grupo de estudiantes que acababan de aprender más en 5 minutos que en un año de clases, Amara no miró hacia atrás. La puerta se había abierto, y ella con la cabeza bien alta, acababa de cruzar el umbral. La onda expansiva de lo ocurrido en aquel vestíbulo, no se detuvo cuando Amara cruzó el umbral del auditorio. Se propagó por los pasillos de la universidad, alimentada por los susurros avergonzados de los testigos, hasta llegar a los despachos del rectorado. La historia con la carta de Harvard como prueba irrefutable, era una bomba de relojería para la reputación de la institución. En menos de 48 horas, se emitió una disculpa institucional. Un comunicado cuidadosamente redactado que hablaba de un incidente aislado, y reafirmaba el compromiso de la universidad con la diversidad y la inclusión. Pero tras las puertas cerradas, la reacción fue mucho más pragmática. Se inició una revisión urgente de los protocolos de acceso y atención al público, y se implementaron cursos de formación obligatorios sobre sesgos inconscientes para todo el personal administrativo. La funcionaria del mostrador fue discretamente reubicada en un departamento de archivo, lejos de cualquier interacción pública, una consecuencia silenciosa pero definitiva. Para Amara, sin embargo, esta victoria burocrática tenía un sabor amargo. El cambio no había nacido de una epifanía moral, sino del miedo al escándalo. Comprendió que había ganado una batalla, pero la guerra contra la mentalidad que había permitido aquel ataque, era mucho más larga, y se libraría en un frente mucho más sutil. La universidad había aprendido a proteger su imagen, ahora le tocaba a ella aprender a navegar por un sistema que sabía sonreírle a la cara mientras, en la sombra, sus estructuras seguían intactas. Para Amara, la consecuencia más inmediata y abrumadora fue la pérdida del anonimato. De la noche a la mañana, dejó de ser una estudiante más para convertirse en un símbolo. Su historia se convirtió en una leyenda interna, contada con una mezcla de admiración y sensacionalismo. En los pasillos, sentía las miradas, pero ahora eran diferentes. Ya no de desdén, sino de una curiosidad intensa, casi invasiva. Algunos profesores la buscaban para felicitarla, otros para usarla como ejemplo en sus clases sobre justicia social. Grupos de estudiantes la invitaban a charlas, queriendo escuchar de primera mano el relato de su acto heroico. Esta nueva fama era un arma de doble filo. Por un lado le abría puertas y le daba una voz que nunca había tenido. Por otro sentía que su identidad se estaba disolviendo en el personaje que otros habían creado. La presión de estar a la altura de esa imagen, de ser siempre brillante, articulada y resiliente era agotadora.
había momentos en los que anhelaba volver a ser invisible, a poder cometer un error en clase sin que se interpretara como una flaqueza del símbolo, a poder simplemente ser Amara, la chica a la que le apasionaba la cinética enzimática, y no, la chica de la carta de Harvard. La lucha por recuperar su propia narrativa, por definir quién era más allá de aquel incidente, se convirtió en su nuevo desafío personal, una batalla silenciosa que libraba cada día dentro de los mismos muros que la habían rechazado. El eco del incidente también redibujó el mapa de sus relaciones personales. La conexión con el Dr. Morales se transformó, pasando de una mentoría académica a una alianza casi paterna. Él se convirtió en su confidente y su principal defensor dentro de la maquinaria universitaria, guiándola a través de las complejidades de la política académica y protegiéndola de la explotación de su historia. Su relación con sus padres, sin embargo, adquirió una nueva y agridulce complejidad. El orgullo que sentían era inmenso, casi tangible. Para ellos, la carta de Harvard y la posterior disculpa de la universidad eran la culminación de todos sus sacrificios, la prueba de que su apuesta por el futuro de su hija había sido la correcta. Exhibían los recortes de prensa del periódico local, que mencionaban el incidente como si fueran medallas de guerra. Pero esta victoria también abrió una brecha cultural entre ellos. Amara habitaba ahora un mundo de códigos, lenguajes y expectativas que ellos no podían comprender del todo. Las conversaciones sobre su día a día en la universidad a menudo terminaban en silencios incómodos, llenos de un amor profundo, pero también de la constatación de una distancia creciente. Amara se sentía a veces culpable por este alejamiento inevitable, como si cada paso que daba hacia su futuro la alejara un poco más de sus orígenes. El triunfo que había logrado para honrarlos era, paradójicamente, lo que la estaba llevando por un camino que ya no podían recorrer a su lado. Su partida hacia Harvard, meses después, fue la materialización de esa distancia. La despedida en el aeropuerto no estuvo llena de lágrimas, sino de un silencio solemne, cargado de todo lo no dicho. El abrazo de su padre fue más largo de lo habitual, un gesto que transmitía a la vez orgullo, miedo y una entrega definitiva. Su madre le metió en el bolso un pequeño amuleto, un pedazo de su tierra natal, para que no olvidara de dónde venía. En Cambridge, Massachusetts, Amara encontró un ambiente radicalmente diferente. Era un ecosistema donde la curiosidad intelectual era la norma y el debate riguroso, la moneda de cambio. Por primera vez en su vida, se sintió rodeada de personas que hablaban su mismo idioma, no solo el científico, sino el de la ambición y la sed de conocimiento. Sin embargo, la experiencia del vestíbulo de Madrid había dejado una cicatriz indeleble. La había hecho más observadora, más cautelosa, más consciente de las dinámicas de poder que se esconden bajo la superficie de la meritocracia. Mientras sus compañeros, muchos de ellos provenientes de entornos privilegiados, navegaban por la universidad con una confianza innata, Amara lo hacía con la sabiduría de quien sabe que las puertas pueden cerrarse en cualquier momento. Esta perspectiva, nacida del dolor, se convirtió en su mayor ventaja competitiva. Le dio una madurez y una resiliencia que la distinguieron, permitiéndole afrontar los desafíos académicos no solo con inteligencia, sino con una estrategia forjada en el fuego de la adversidad. Años después, Amara regresó a Madrid, no como una promesa, sino como una realidad. Con un doctorado de Harvard bajo el brazo y varias publicaciones de impacto en su haber, aceptó un puesto de investigadora principal en un prestigioso centro de biología molecular. Pero su mayor logro no se gestó en un laboratorio, sino en una pequeña oficina alquilada en el mismo barrio donde había crecido. Allí nació la Fundación Origen, una organización sin ánimo de lucro dedicada a identificar y apoyar a jóvenes talentos de entornos desfavorecidos. El incidente del vestíbulo se había transformado de un recuerdo traumático en la piedra angular de su misión. La fundación no se limitaba a dar becas, ofrecía un programa integral que Amara había diseñado basándose en su propia experiencia. Incluía mentorías personalizadas con profesionales de élite, talleres para aprender a navegar los códigos sociales de los entornos académicos y corporativos, y apoyo psicológico para combatir el síndrome del impostor. Cada detalle del programa estaba pensado para derribar las barreras invisibles que ella había enfrentado, el prejuicio, la falta de contactos, la soledad del pionero. Amara no quería simplemente abrir la puerta para otros. Quería darles las herramientas para que pudieran derribar cualquier muro que encontraran en su camino.
asegurándose de que nadie más tuviera que depender de una carta de Harvard para que se reconociera su valía. Hoy la vida de Amara es un equilibrio entre dos mundos. Durante el día, lidera un equipo de investigación que trabaja en la vanguardia de la terapia génica. Sus descubrimientos salvan vidas. Por las tardes y los fines de semana, dirige la fundación, donde su trabajo cambia destinos. A menudo, en las entrevistas con los nuevos candidatos, ve el reflejo de la joven de 18 años que fue, la misma mezcla de inteligencia brillante, ambición desbordante y una inseguridad profundamente arraigada. Pero ahora, ella está al otro lado de la mesa, no para juzgar sino para validar. Su mayor victoria no fue la humillación invertida de una funcionaria ni la disculpa de una institución. Fue la creación de un sistema propio, un ecosistema de oportunidades donde el mérito es la única credencial requerida. Aquel día, en el silencio de un vestíbulo lleno de prejuicios, una joven no solo abrió una puerta para sí misma, sino que derribó un muro para todos los que vendrían después, demostrando que el talento no tiene color ni clase, solo necesita una oportunidad para brillar. Si crees que ninguna lucha necesita ser solitaria, y que cada pequeña victoria importa, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más casos reales de superación que nos recuerdan el poder de la resiliencia humana. Gracias por escuchar. La historia de Amara no terminó cuando cruzó el umbral del auditorio, de hecho fue entonces cuando realmente comenzó. El incidente del vestíbulo, lejos de ser una anécdota aislada, se convirtió en una grieta en la fachada centenaria de la universidad. La onda expansiva de aquella humillación silenciosamente revertida se propagó por los pasillos, los despachos y las salas de juntas. La disculpa institucional, aunque rápida, no fue un acto de contrición espontánea, sino una medida de control de daños ante el potencial escándalo. Sin embargo, el verdadero legado de aquel día no se encuentra en los comunicados de prensa, ni en los nuevos protocolos de diversidad que se implementaron. Reside en la memoria colectiva del campus. La historia de la chica de la carta de Harvard se convirtió en una leyenda, una parábola moderna contada en voz baja entre los estudiantes. Para algunos, era una lección sobre la arrogancia y el prejuicio, para otros, un recordatorio incómodo de su propia pasividad. Aquel folio de papel no solo abrió una puerta para Amara, forzó a toda una institución a mirarse en un espejo que le devolvía una imagen que no quería ver, una imagen de exclusión y elitismo que contradecía todos los valores que pregonaba. El cambio real, por tanto, no fue administrativo, sino cultural. Amara, sin pretenderlo, había plantado una semilla de duda en un terreno que se creía infalible, obligando a muchos a cuestionar por primera vez las barreras invisibles que sostenían su mundo. El verdadero poder de la experiencia de Amara radica en cómo transformó el veneno en antídoto. El dolor de aquella humillación pública podría haberla convertido en una persona resentida, cínica, permanentemente en guardia contra un mundo que le había mostrado su cara más cruel. Sin embargo, en lugar de construir un muro alrededor de sí misma, utilizó los ladrillos de esa experiencia para construir un puente. La Fundación Origen no es simplemente un acto de filantropía. Es la manifestación tangible de su aprendizaje. Es la sistematización de su propia supervivencia. Cada programa, cada taller, cada sesión de mentoría está diseñado para abordar una herida específica que ella misma sufrió. El apoyo para combatir el síndrome del impostor nace de sus propias noches de duda. Los talleres sobre cómo navegar códigos sociales en entornos de élite son la lección que aprendió en aquella pausa para el café. La insistencia en la validación del mérito por encima de todo es la respuesta directa a la funcionaria que la juzgó por su apariencia. De esta forma, su pasado doloroso no es un fantasma que la persigue, sino un mapa que utiliza para guiar a otros a través de un territorio hostil. Ha conseguido algo extraordinario. Convertir un momento de profunda vulnerabilidad personal en una fuente de fortaleza colectiva, asegurándose de que la lección que ella tuvo que aprender de la forma más dura sea, para las futuras generaciones, una herramienta que reciban desde el principio. El legado de Amara, por tanto, trasciende sus impresionantes logros académicos. Su trabajo en el laboratorio puede que un día salve vidas, pero su trabajo en la fundación está salvando destinos. Ha redefinido el concepto de éxito, alejándolo de la idea de un ascenso individual, y acercándolo a la de un levantamiento comunitario.
Su historia demuestra que la superación más profunda no consiste en escapar del entorno que te oprimió, sino en volver a él con el poder de transformarlo. Cada joven que entra por las puertas de su fundación es una refutación viviente de la lógica de aquel vestíbulo. Son la prueba de que el talento es universal, pero la oportunidad no lo es. Amara no se ve a sí misma como una salvadora, sino como una facilitadora, alguien que simplemente elimina las barreras para que el potencial, que ya existe, pueda florecer. Su mensaje más poderoso no lo da en conferencias ni en entrevistas, sino en el ejemplo silencioso de su vida. Una vida dividida entre la vanguardia de la ciencia y las raíces de su comunidad, demostrando que es posible alcanzar las estrellas sin olvidar nunca el suelo del que despegaste. Su triunfo no es haber llegado a Harvard, sino haber traído la esencia de esa oportunidad de vuelta a casa, haciéndola accesible para quienes, como ella, solo necesitaban que alguien creyera en ellos. La lección final que nos deja la trayectoria de Amara es una lección sobre el poder. Nos enseña que el poder no siempre grita, a veces susurra en forma de un dato irrefutable. Nos muestra que la resiliencia más efectiva no es la que resiste los golpes, sino la que aprende a redirigir la fuerza del adversario en su propia contra. La imagen de Amara, de pie y en calma frente a la autoridad que se desmorona, se ha convertido en un símbolo para incontables jóvenes que enfrentan sus propias batallas silenciosas. Les enseña que no necesitan adoptar la agresividad de un sistema que los rechaza para vencerlo. En su lugar pueden superarlo con excelencia, desarmarlo con preparación y silenciarlo con la evidencia de su propia valía. Su historia es un manual de estrategia para los subestimados. Una hoja de ruta que demuestra que la dignidad no se pide, se ejerce. El legado de Amara es, en última instancia, una idea. La idea de que tu origen no define tu destino, y que el arma más poderosa contra el prejuicio no es la rabia, sino una inteligencia tranquila y una determinación inquebrantable. Aquel día, Amara no solo demostró su valía, sino que redefinió las reglas de cómo se demuestra. La historia de Amara nos recuerda que detrás de cada titular sobre éxito y superación, hay un universo de luchas silenciosas, de pequeñas victorias, y de una persistencia que a menudo pasa desapercibida. Nos enseña que el talento está distribuido por todas partes, pero las oportunidades no, y que a menudo una sola persona puede ser el catalizador que empiece a equilibrar esa balanza. Su viaje desde el desprecio de un vestíbulo hasta la creación de un legado de empoderamiento, es la prueba de que las barreras más imponentes pueden ser derribadas no con fuerza bruta, sino con la luz incuestionable de la excelencia. Es un testimonio del poder transformador de negarse a aceptar el lugar que otros han decidido para ti. Si crees que el potencial humano no debería tener límites, y que cada historia de superación merece ser contada para inspirar a otros, comparte este vídeo. Suscríbete para seguir descubriendo relatos reales que nos demuestran la increíble fuerza del espíritu humano. Gracias por haber escuchado hasta el final.